Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en este audio video vamos a continuar con el capítulo 3 del libro Cuando Belgrano era chiquito de Ricardo Leza, ¿sí? Así que como en todo momento de lectura, vamos a estar un momento en silencio prestando atención. Bueno, comenzamos. La escuela de Dios. Manuel estaba distraído. Miraba ensimismado una mancha de humedad en la pared. Le parecía un monstruo con alas de murciélago. En eso, el monstruo abrió las alas. Eran inmensas. Entonces Manuel, ya con su armadura, lo embistió. Rompió una lanza sobre el lomo monstruoso y después otra y una tercera. Manuel había dejado de ser Manuel. Ahora era el caballero Amadís de Gaula, que, finalmente, mató al monstruo de la pared. Amadís estaba sentado en el banco de la escuela porque descansaba de sus fantásticas andanzas por tierras lejanas. Había enfrentado enemigos terribles, como aquel mago al que hirió, pero que se hizo curar con la intención de ser peor que antes y hacer mayores males que antes, como lo hacen los malos. Por suerte, contaba con la protección de la hechicera a la que llamaban la desconocida, porque nunca se presentaba con el mismo rostro ni el mismo aspecto, aunque a veces se parecía extraordinariamente a Toribia. Como le habían enseñado al entrar a la escuela, hacía una reverencia al maestro y había doblado la capa dejándola a su lado. El maestro no lo sabía, pero era una capa mágica. El chico se la ponía y se hacía invisible. Nadie podía verlo. El monstruo con alas de murciélago seguía acechando desde la pared. Manuel imaginó que ese ser diabólico le había quitado la lanza que la hechicera le había dado para rescatar a un rey infortunado de manos de los caballeros irlandeses. Amadís, con su armadura fantástica. «Presta atención, Manuel», vociferó el maestro, golpeando el puntero en la pizarra. M-A hace ma. M-E hace me. Repitan. M-A hace ma. M-E hace me. Corearon los chicos. Bien. M-I hace mi. Manuel estaba en clase de lectura. Se había distraído con sus fantasías. Hay que disculparlo. Esa mancha en la pared era igualita a un monstruo con alas de murciélago. El mocito se aburría como un hongo en las clases de lectura. Odiaba el silabario, ese librito con sílabas sueltas y palabras divididas en sílabas que había que saber de memoria. La razón era muy sencilla. Hacía tiempo que sabía leer. Es más, leía un libro a escondidas. Había encontrado en la biblioteca de su papá un volumen antiquísimo, los 4 libros del invencible caballero Amadís de Gaula, en que se tratan sus muy altos hechos de armas y apacibles caballerías. Era un libro de tapas duras y páginas amarilladas, por el tiempo que relataba los combates de un caballero andante contra una multitud de otros caballeros y seres maravillosos. Por las noches, Manuel esperaba que todos se acostaran. Iba en puntillas de pie a la biblioteca y se llevaba el libro, que leía secretamente a la luz de una vela, cubriéndose con la manta. Amaba a Amadís de Gaula, el paladín de la libertad con el que se identificaba. Su mamá le había enseñado a leer en casa. En el Buenos Aires de aquel entonces no era frecuente que las mujeres supieran leer, mucho menos escribir. Las niñas debían saber hilar, coser, bordar y a lo sumo dibujar su firma. En verdad, eran pocos los que sabían leer de corrido. Los misioneros enseñaban las primeras letras solo a los caciques y los indígenas principales. Los esclavos tenían prohibido ir a la escuela,
Se dice que un mulato fue castigado en la plaza porque se descubrió que sabía leer y escribir. Cuando cumplió los 7 años, Manuel fue a la escuela de Dios, que funcionaba en el convento de Santo Domingo, a media cuadra de su casa. Otros chicos iban a las escuelas del rey, que eran gratuitas. M-A hace ma, M-E hace me, M-I hace mi, M-O hace mo. Había que decirlo a viva voz y repetirlo a coro una y otra vez. Era como una canción aburridora. Después de haber memorizado el silabario, el maestro inició sus lecciones de cómo deletrear. Santísimo Sacramento, leía, puntero en mano, Santísimo Sacramento. A ver, niños, Santísimo Sacramento, recitaban los chicos. Una vez que los alumnos aprendieron a deletrear, empezaron a leer un libro llamado El Catón Cristiano, que incluía normas de conducta para los niños. Leía el maestro. En presencia de otro, no saque cera de los oídos, ni escarbe las narices, ni haga ruido al sonarse, ni después de sonarse, mire el panuelo. Los chicos repetían en voz alta, en presencia de otro. Esa mañana del 3 de junio, las campanas tañían por la festividad del corazón de Jesús. Era el cumpleaños de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús, que cumplía 8 años. En esa época se nombraba a los recién nacidos de acuerdo con el santo del día en que habían nacido. Así, cuando cumplía años, se deseaba al cumpleañero felicidades en su santo, porque el nacimiento coincidía con la fecha del santo. Manuel se preparaba para ir a la escuela de Dios. La cara no se le caía dentro de la habitual taza de chocolate de milagro. Cabeceaba de sueño. Ni las tortitas endulzadas con miel lo despertaban. Pero no había excusas. Aunque fuera su santo, ese día empezaría las clases de escritura. Escribir no era nada fácil. Manuel admiraba a su papá, que se carteaba con decenas de otros comerciantes. Había que ser muy hábil para llevar una gota de tinta del tintero al papel y trazar las letras en él. Aún así, don Domenico siempre tenía los dedos manchados de tinta. Escribir cartas requería una larga ceremonia. Don Domenico abría la tapa de su escritorio, tomaba un cajón, unas hojas grandes de papel grueso que mandaba a comprar a una tienda de la calle Santo Cristo. Alineaba 2 o 3 plumas de ganso a las que sacaba punta cuidadosamente con una navaja. Comprobaba que la tinta negra no se hubiera secado. Recién entonces escribía. A veces, la pluma de ganso se enganchaba en el papel y producía un vergonzoso manchón. Impaciente, don Domenico hacía un bollo y lo tiraba a un costado. Una vez que terminaba de escribir, echaba arenilla para secar la tinta. En aquel tiempo el papel era muy caro. A nadie se le hubiera ocurrido que los chicos desperdiciaran esas hojas tan valiosas haciendo mamarrachos para aprender a escribir, o que se mancharan la ropa con tremendos lamparones de tinta. De modo que se usaban cajas de madera con arena. Los chicos dibujaban las letras con un palito en una caja llena de arena húmeda bien alisada. Para borrarlas no había más que pasar una tablita para que la superficie quedara lisa otra vez. Pero antes de las letras había que dibujar palotes derechitos. 10, 20, 100 palotes derechos. Después, palotes inclinados. 10, 20, 100 palotes inclinados. Luego, as. A, ciento de as.
Más tarde todas las vocales, A, E, I, O, U. Y así. Hay que decirlo, en el Buenos Aires antiguo, aprender a leer y a escribir era tedioso, aburrido, soporífero. Manuel, que había aprendido con su mamá, a menudo se distraía en su propio mundo de caballeros y caballería. Imaginaba que levantaba castillos en esa arena que venía del río. En vez de palotes derechitos, dibujaba la lanza erguida de Amadís de Gaula y en vez de A, E, I, O, U, escribía Manuel y soñaba que era el paladín de la libertad. Bueno, acá termina este capítulo número 3. Espero que les haya gustado. Así que bueno, les mando un beso enorme. Hasta la próxima. Chao.